saludo a todos y bienvenidos a un nuevo video. Soy Diana y el caso que tengo para ustedes hoy es uno difícil de contar, como todos los casos que involucran niños que son hasta cierto punto difícil de escuchar, pero pienso que es importante conocerlos para de alguna manera ayudar a estos niños que no pueden defenderse y que quizás nosotros podamos hacer algo por ellos. Quizás mantener los ojos abiertos para evitar que cosas horribles les sucedan, especialmente en casos como este, donde no se entiende qué pasó, no se entiende por qué esta niña estuvo desprotegida, por qué estuvo expuesta a personas que no tenían el más mínimo interés en su bienestar. Hoy hablaremos de la triste historia de la pequeña de 5 años, Sierra Patiño, que fue encontrada sin vida en un armario. Bienvenidos. El caso de hoy se conoce el lunes 2 de septiembre del 2019 alrededor de las 2:30 de la tarde en Houston, Texas, cuando los padres de Priscila Nicole Torres, una mujer de 27 años y madre de Sierra Patiño, fueron hasta su apartamento ubicado al noreste de Houston porque no habían visto a su nieta Sierra de 5 años durante varios días. Sierra había empezado el kinder, fue descrita por su tío como una niña llena de vida y alegría que le encantaba bailar, y como vemos en la fotografía, también era una niña con una hermosa sonrisa. Sierra tenía por costumbre llamar todas las noches a su abuela materna Patricia Patiño, pero durante el fin de semana del Día del Trabajo que cada año se celebra en Estados Unidos el primer lunes de septiembre, Patricia no recibió ninguna llamada ni de Sierra ni de su hija Priscila. Por el hecho de que la niña no había llamado es que Patricia supo que algo no estaba bien, porque no tener noticias de la niña el viernes y tampoco el sábado no era normal. Es por esto que le dice a su esposo que algo andaba mal y que deberían de ir a chequear qué estaba pasando con Sierra y con Priscila. Esperaron hasta el lunes y no tenían noticias, así que deciden ir al apartamento donde estaba viviendo su hija Priscila para saber cómo estaba Sierra o qué pasaba con ella. Y al llegar allí, en principio Priscila no tuvo una explicación para su madre sobre el paradero de Sierra, por lo que Patricia le exigió respuestas, dado que al entrar al apartamento habían notado un olor fétido que los alarmó, y es cuando Priscila le confiesa a su madre que ese olor venía del closet donde estaba el cuerpo de Sierra sin vida. Corriendo, Patricia va hasta el closet y efectivamente encuentra el cuerpo de la niña envuelto en una manta. Cerca de las 3 de la tarde, Patricia le da aviso a las autoridades. Los bomberos fueron los primeros en llegar y en darse cuenta de que la niña estaba en estado avanzado de descomposición, y Priscila les aseguró que su hija había perdido la vida el 27 de agosto después de haber ingerido un producto químico. Obviamente, al llegar la policía, la primera en ser interrogada fue Priscila, que para sorpresa de todos tenía dos versiones completamente diferentes que contar acerca de cómo había perdido la vida Sierra. Aunque antes de contarles estas dos historias, tienen que saber que hay fuentes que dicen que Priscila llevaba viviendo en el apartamento de su novio, es decir, en el apartamento donde encontraron a Sierra, solo 3 semanas, y otras versiones dicen que solo llevaba allí unos pocos días. Lo cierto es que, independientemente del tiempo que llevaban en este apartamento, ellas se habían mudado allí recientemente con Santiago Esparza, un hombre de 30 años al momento de los hechos, padre de 3 hijos de 5, 9 y 11 años, con quien Priscila tenía una relación sentimental aproximadamente de solo un mes. Segundo, que Santiago Esparza tenía un historial delictivo importante del que hablaremos también en unos minutos, y con esto volvemos a las dos versiones que Priscila dio a los detectives de homicidios que llevaban la investigación. Durante el primer interrogatorio dijo que lo que sucedió fue que el 23 de agosto le estaba dando una ducha a la niña y la dejó sola por 1 minuto en la bañera, pero que no se dio cuenta que en el baño había una botella de un producto para limpiar inodoros hasta cuando regresó y vio la botella vacía flotando en la bañera y creyó que Sierra se había tragado el líquido. Inmediatamente la sacó de la bañera y vio que la niña tenía la piel irritada, más bien que tenía quemaduras provocadas por el producto químico. Las quemaduras eran por todo el cuerpo, también en la cara. Dijo que enseguida la niña se puso mal y en los días siguientes la tuvo en casa, que la niña no pudo comer nada sólido, así como tampoco podía ponerse de pie por sí sola. Además dijo que Sierra era asmática y que no tenía su medicina en casa, ya que estuvo unos días en casa de sus abuelos y el medicamento se quedó allí. Y si ya la historia de Priscila era terrible, por decirlo menos,
poco después, en un segundo interrogatorio, se retractó de esa primera historia y dijo que lo que realmente sucedió el 23 de agosto fue que estaban en la casa la niña, su novio y ella, y que luego su novio le rogó que le dejara darle un baño a Sierra mientras ella cocinaba. Dijo que ella estaba un poco indecisa acerca de si permitirle hacer esto o no, pero que él le comentó que si iban a vivir juntos, tenía que dejarle bañar a la niña y confiar en él. Y es ahí cuando ella le permite bañar a su hija. Luego escuchó a Sierra gritar desde la ducha y ella fue corriendo al baño, pero la puerta estaba cerrada. Él inicialmente no la dejaba entrar, pero que al final ella consiguió hacerlo y que vio que Sierra tenía quemaduras químicas, enrojecimiento, hematomas en la frente que no tenía antes y que la piel se le estaba desprendiendo. Aseguró que la niña murió unos días después y que no había pedido ayuda, o sea que no llamó a la ambulancia, que no la llevó a un hospital por temor a que los servicios de protección infantil se la quitaran. También mencionó, 1, el hecho de que su novio negó haber actuado mal y 2, que todo había sido un accidente. Contó que la niña estuvo enferma 4 días y que su condición empeoró, sin embargo no la llevó al hospital por sus temores, pero que su novio acostó a Sierra en la cama e intentó hacerle compresiones en el pecho y darle respiración artificial, me imagino que se refieren a boca para resucitarla. No obstante, Sierra murió el 27 de agosto del 2019. Posteriormente, ella envolvió a su hija en una manta y Santiago, su novio, la puso en el armario. La dejaron allí durante unos días hasta el día que llegó su familiar a buscarla. Afirmó que su novio de un mes le suplicó que no fuera a la policía y que podían huir a México juntos en lugar de llamar a la policía. Según ella, envolvió el cuerpo de su hija en sábanas y lo dejó en el closet porque no quería dejarla ir. Ahora bien, Santiago se presentó voluntariamente a declarar, dijo en su versión que él era inocente, que nunca bañó a la niña, que él no estaba en casa ese día, que él estaba trabajando. Leí otra versión que decía que él estaba en casa de su hermano cuando todo esto sucedió, pero lo cierto es que él se decía que se había entregado voluntariamente porque no era culpable, que si lo fuera, pues no lo hubiese hecho así y que estaba allí para enfrentar la situación porque quien le había quitado la vida a Sierra había sido Priscila. Pero aquí lo increíble de la historia no es solo que no pidieron ayuda, no le dieron asistencia a la niña, si es que la primera versión de Priscila fuese verdad, ni que Priscila tuviese 2 versiones totalmente distintas, y menos aún la versión de su novio, sino que mientras que el cuerpecito de la niña envuelto en una sábana y encerrado en un closet se descomponía, la pareja se fue de mini vacaciones a Galveston a pasar el feriado del Día del Trabajo juntos. Mejor dicho, tuvieron la sangre fría de dejar a la niña sin vida en el closet mientras ellos disfrutaban del fin de semana. El informe de la autopsia de Sierra salió en noviembre del 2019 y no reveló mucho, por desgracia, para averiguar quién realmente estaba diciendo la verdad o quién estaba mintiendo, tener una idea clara de lo que había sucedido, por lo que la causa de la muerte de Sierra se dio como indeterminada, aunque sí se confirmó que tenía quemaduras provocadas por el producto químico en su cuerpo. Priscila fue acusada de un delito grave de manipulación de pruebas, manipulación de un cadáver con la posibilidad de ser acusada de otros cargos cuando se conocieran los resultados de la autopsia. Pero ya sabemos a este punto que la causa de la muerte se estableció como indeterminada, por lo que deduzco que solo se quedó con los cargos que les mencioné. Cuando Priscila estuvo delante del juez, los fiscales tomaron en cuenta el hecho de que ella cambió su historia 2 veces. Obviamente esto era sospechoso y por otro lado sus abogados defensores dijeron que ella no era responsable de la muerte de su hija. El juez le fijó una fianza de $50,000 con la condición de que si la pagaba saldría con un brazalete de monitoreo electrónico y con la orden de no contactar a su novio. Los fiscales por su parte pidieron que esta fianza se aumentara a $100,000 por considerar el riesgo de fuga, que era un riesgo muy alto, pero la fianza al final quedó fijada en los mismos $50,000. En cambio, Santiago Esparza, para el que se emitió una orden de arresto el miércoles 6 de septiembre, quedó detenido el viernes 8 de septiembre y fue llevado delante de un juez el sábado 9 de septiembre, se fijó una fianza de $100,000 y quedó acusado de los mismos cargos que Priscila. Para él, su abogado defensor pidió que se rebaje esa fianza a $20,000, alegando algunas circunstancias de la vida de Esparza para fundamentar esta solicitud, como el hecho de que a una de sus hijas le pagaba una pensión alimenticia, que aunque tenía
trabajo la cantidad de dinero que ganaba era pequeña, que no era suficiente porque con eso también ayudaba a su familia, pero el juez negó la petición basada en el historial de abuso infantil de Santiago Esparza. I was going to say the injury to a child conviction is not his only conviction. His entire criminal history is full of assaultive and violent offenses involving both adults and children. There is an extensive assaultive history, including one involving children. Based on that and the allegations in this particular case, Mr. Esparza, I am going to set your bond at $100,000, and that is for the safety of the community based on the violent history and the violent allegations in this case. Él había sido detenido en el 2007 por lesionar gravemente a un niño y mientras esperaba su juicio fue detenido una vez más en el 2008, pasando 30 días en prisión. También fue condenado en 2009 por abuso infantil, pasando algunos años en prisión y por último por estar documentado como miembro de una pandilla. Es decir, los motivos que tenía el juez para no cambiar esa fianza eran motivos de peso y por esto se quedó fijada en $100,000. Si pagaba la fianza podía salir con la condición de que no contactara a Patricia, 2, de que no podía portar armas, 3, no podía consumir alcohol ni drogas y por último tenía que llevar un dispositivo de monitoreo electrónico. Ahora bien, la última información que pude encontrar hasta el momento de este caso es que ninguno de los dos ha pagado la fianza, ambos siguen en prisión, pero sus juicios no tienen fecha. El año pasado Priscila estaba supuesta a estar delante de un juez y por más que busqué información, no encontré si esta audiencia se pospuso, no se realizó o se realizó y no se dio a conocer al público, aunque pues ya sabemos lo que vivió el mundo en el 2020, todo quedó paralizado y este año seguimos trabajando a media llave, así que no sabemos si eso se realizó, se suspendió o qué pasó. En todo caso, espero que pronto tengamos noticias y que se haga justicia para esta pequeña. Por otro lado, la madre de Priscila considera que su hija no es una asesina, pero que falló como madre a la hora de proteger a su hija y culpó directamente a Santiago Esparza, por lo que espera que él se quede en prisión. Al contrario de Santiago Esparza, que insiste en que Priscila miente, que él es inocente porque él nunca le dio un baño a la niña, que la niñita murió mientras él estaba fuera de casa y que cuando él llegó encontró a Priscila frenética porque Sierra estaba sin vida. Textualmente le dijo a un periodista en una entrevista: ¿por qué yo le daría un baño a esa niña? Yo no le di un baño a la niña. ¿Me dejaría usted darle un baño a su hija? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo le daría un baño a la de ella? Como les dije, la causa del fallecimiento de Sierra fue indeterminada, es decir, sigue siendo un interrogante. No se dieron a conocer más detalles de la autopsia. Seguro que los hay, pero se mantienen en secreto de sumario quizás y hasta que no se celebre el juicio, pues creo que no saldrá ninguna información y no sabremos si este hecho fue accidental o fue intencionado. Para honrar la corta vida de Sierra, un artista de Texas donó un ataúd diseñado por él mismo, hecho especialmente para la niña, que tuvo como tema a Minnie Mouse, el personaje de dibujos animados favorito de Sierra. Y esta es toda la información que tengo para ustedes en el caso de hoy, que por decirlo menos es perturbador y es triste a la vez. Además es un caso que particularmente a mí me deja con muchas interrogantes. Hay muchas preguntas en el aire, como por ejemplo, si fue cierto que Santiago Esparza, digamos, manipuló a Priscila al insistir o exigir confianza para bañar a la niña, y por qué se fue así, ella lo dejó. ¿Por qué dejó que lo haga? Creo que es difícil entender por qué no la llevaron al hospital, por qué la dejaron en el closet y se fueron de vacaciones. Todo esto me parece verdaderamente inconcebible. En mi opinión, ambos tienen la culpa independientemente de lo que pasó en el baño, sea accidental o sea intencional. Es terrible que ninguno de los dos le haya dado asistencia médica. Y es aquí donde me gustaría conocer qué opinan ustedes de este caso. Yo voy a estar leyendo sus comentarios. Por favor, solo les pido que lo hagan con respeto, que dejen sus comentarios de manera respetuosa por la víctima y por su familia. Yo me despido, hasta un próximo video donde vendré con una nueva historia de la vida real. Soy Diana y los invito a suscribirse a este canal si no lo han hecho, a dejar un like a este video, comentar, activar todas las notificaciones para que YouTube les avise cuando subo nuevo contenido y si quieren ver otras historias de este canal,
hagan clic por aquí. Hasta pronto.